Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a trabajar en este espacio lo que corresponde a la última parte de cuando hacemos una investigación y la reportamos, son los resultados de investigación. Vamos a compartir este espacio con la doctora Rosamarie Selene Lara Villanueva, el doctor Octaviano García Robelo, que en este momento no se pudo conectar, pero estuvo apoyando en la participación, y su servidora María Guadalupe Beitia Buchel. Entonces, vamos a explicar un poquito la importancia que tienen los resultados de la investigación y la manera en cómo se reportan estos resultados en un artículo, en un capítulo de libro, en una ponencia. Bueno, entonces, esta parte de resultados presenta los principales hallazgos de la investigación que representan la verdadera contribución del estudio y permite dar respuesta a la hipótesis o al supuesto de investigación. Aquí es muy importante identificar que la parte de los resultados constituye el corazón de la investigación. Refleja lo que encontramos después de la aplicación de ciertos instrumentos y nos permite valorar el alcance, la comprobación de la hipótesis o del supuesto planteado. Incluye tablas y figuras que expresan de manera clara los resultados del estudio realizado por el investigador y debe de cumplir dos funciones esenciales. La primera, ser coherentes con la metodología propuesta y presentar una redacción descriptiva, precisa, limpia y directa. Dentro de esta parte de los resultados, bueno, se deben de tomar en cuenta algunos principios básicos en el momento de presentarlos. ¿Qué es lo que debo yo de considerar en el momento de presentar estos resultados? Bueno, estar convencidos de haber entendido los resultados. Ahorita nosotros tenemos una serie de programas que nos permiten enviar una serie de datos o subir una serie de datos a programas, por ejemplo, SPS, Atlas TI, pero no solamente es el manejo y subir los datos al programa y esperar los resultados, sino entender qué significan estos resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Después, identificar la verdadera contribución del estudio. Ustedes estuvieron revisando en sesiones anteriores la importancia que tiene el estado del arte o la recuperación de ciertos estudios que hablan sobre el tema o el problema de estudio, y entonces cómo los resultados de nuestra investigación tienen una contribución a lo que ya se ha venido trabajando sobre este tema, este problema. Después, nos permite correlacionar la información de los objetivos. Al inicio de nuestra investigación, nosotros planteamos unos objetivos que nos permiten identificar el alcance de la investigación. En este planteamiento de los objetivos, damos respuesta al qué, al cómo y al para qué. Entonces, en la parte de los resultados, empezamos a valorar si nuestros objetivos han sido alcanzados y si no, bueno, en qué porcentaje han sido alcanzados y qué tareas, actividades pendientes quedan por resolver. Y es muy importante establecer una sistematización, un orden de la presentación de estos resultados. En algunas ocasiones nosotros realizamos una encuesta y para la presentación de los resultados agrupamos por categorías. No sé, hasta aquí, ¿alguna precisión?
Bueno, seguimos avanzando. En la parte de los resultados, es importante incluir información suficiente para la redacción de las conclusiones. Es muy importante que durante el desarrollo de nuestro artículo exista consistencia interna y articulación de cada uno de los apartados. Entonces, nosotros vamos trabajando la parte de los resultados que retomaremos en la parte final de nuestro artículo, que son las conclusiones. Mencionar todas las variables seleccionadas. En el artículo establecemos preguntas, objetivos. Después nos vamos a la parte del marco teórico, en donde definimos conceptualmente estas variables. Diseñamos instrumentos o recuperamos instrumentos que ya han sido validados, que tengan estas variables seleccionadas, y en la parte de los resultados vamos describiendo los principales hallazgos de cada una de estas variables seleccionadas. También es importante usar sistemas internacionales de medida para evitar confusiones. Nuestro artículo, ponencia, capítulo del libro, no solamente se queda con la lectura a un público inmediato, sino que buscamos que la difusión del conocimiento sea hacia públicos más amplios. Y bueno, ahora con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es más fácil que varias personas accedan a estos resultados de investigación. Entonces es importante que utilicemos estos sistemas internacionales de medida, y si no, que hagamos las precisiones pertinentes de tal manera que independientemente del país desde el cual se consulte este resultado de investigación, tenga claridad. Describir los decimales usando comas en el idioma castellano o puntos en la lengua inglesa. Dentro de esta parte de resultados hay diferentes maneras de presentarlos. Generalmente se utiliza una combinación de varias formas, por ejemplo, texto y tabla, texto y gráficos, únicamente texto o la combinación de texto, de gráficos y de tablas. En cualquier caso, el uso de las mismas debe de ser complementario y no repetitivo. Es decir, si yo presento una tabla, no voy a describir exactamente lo que viene en la tabla. Describiré lo que viene en la tabla, pero voy incorporando mi posicionamiento, la triangulación con autores, el punto de vista, que de tal manera que vaya generándose una discusión. No se deben de repetir los datos en más de una forma. Si nosotros representamos los datos mediante texto, pues son estos datos que son fáciles de representar de manera textual, de forma descriptiva. Es la forma más eficiente y común de presentar estos resultados. Aquí el texto debe de contener solo lo necesario, sin ser reiterativo. Y una estrategia importante es separar los párrafos por ideas principales. Un párrafo con una única idea principal fundamentada con ideas secundarias, y también incluir algunos subtítulos para facilitar este desarrollo de la información. Aquí está un ejemplo, la dimensión de selección, y está la descripción de los resultados en texto, ¿verdad? Se presentan algunos porcentajes y se recuperan los hallazgos más relevantes. Otra manera de presentar los resultados es mediante tablas.
que permite presentar la información tabulada o procesada. Tenemos que cuando nosotros manejamos las tablas, su uso es imprescindible cuando se tiene que resumir ordenadamente muchos datos para demostrar las relaciones, contrastes, variaciones y tendencias útiles para establecer conclusiones. Es muy importante que cuando nosotros vayamos desarrollando la parte relacionada con los resultados, pensemos que es la pauta para la cuestión de la discusión y más adelante el desarrollo de las conclusiones. Aquí están algunos ejemplos de resultados. La tabla, todas las tablas deben de tener un nombre, en este caso sexo, edad y grados académicos de los docentes consultados. Y bueno, la fuente, elaboración propia y si no recuperar de dónde se obtiene la información presentada en las tablas. Y bueno, otra manera de presentar estas tablas es que no necesitamos una explicación de las tablas, sino que el ver la tabla debe de explicar la información. Por ejemplo, sexo masculino, bueno, mujer, hombre, los rangos de edad, el grado académico, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado. Y en la segunda tabla, en esta investigación, el tipo de institución y grado en el que trabajan los docentes consultados, pública autónoma, pública federal, pública estatal y privada. Y el grado en el que trabaja, licenciatura, maestría en ciencias y doctorado en ciencias. Entonces, como podemos observar, el contenido de las tablas debe de ser autoexplicativo y de fácil comprensión. Puede incluirse en el texto o fuera de él. Algo muy importante es que nosotros vamos a desarrollar nuestro artículo, nuestra ponencia, y después vamos a ver el resultado total de nuestro artículo e ir identificando con los requerimientos, los lineamientos que establece la revista o el congreso. De manera previa es importante revisar estos elementos y antes de enviar la versión final, hacer una lista de cotejo para que realmente verifiquemos si nuestro trabajo ya en su versión final cuenta con los requisitos mínimos que establece la revista o el congreso. Aquí comentarles que en algunas ocasiones son rechazados los artículos, las ponencias, desde una primera revisión en donde se consideran únicamente elementos de forma. Por ejemplo, si nos dicen que el artículo debe de tener 5,000 palabras y nosotros enviamos un artículo de 6,500 palabras, automáticamente nos lo rechazan en la revista. Entonces es muy, muy importante cuidar en primer momento los elementos de forma y en segundo momento los elementos de fondo. Es decir, un elemento de fondo pudiera ser cuáles son los tipos de artículos y los tipos de temática que se reciben en una revista y cuál es el artículo que nosotros estamos enviando. Ahorita ya hay revistas, por ejemplo, especializadas en el uso de las tecnologías. Bueno, no vamos a enviar un artículo que no tenga esta tendencia o esta temática. Entonces es muy importante ir revisando los lineamientos de los artículos. Y también algo que se está trabajando en revistas son los monográficos, en donde ya se presenta una temática en especial para el envío de estos artículos. Se deben de numerar utilizando números arábigos con un breve título en la parte superior, como ya pudimos observar. Si se utilizan tablas o siglas, se debe escribir su significado en la parte inferior y en el desarrollo del artículo, la primera vez que mencionamos las siglas, escribir su significado para que sea de fácil comprensión para todos los que realizan la lectura de este documento.
indicar lugar, fecha, fuente de información en la parte inferior de la tabla. Y cada columna debe de llevar un encabezado que generalmente representa las unidades de medida, las tasas, índices, porcentajes, frecuencia. En esta parte de resultados, bueno, ya comentábamos la representación de datos mediante gráficos. Es otra manera de presentar resultados. Nosotros decidimos presentar los datos en texto, en tabla, pero también podemos elegir la opción de un gráfico. Entonces es importante, dependiendo del tipo de información que tenemos, las características de la revista, ir seleccionando cómo presentaremos nuestros resultados. Un tip también importante para la presentación de un artículo, de una ponencia en una revista, en un congreso, es revisar cuáles han sido los artículos que se han publicado en esa revista y si es un congreso, algunas de las memorias para poder valorar qué tipo de artículos se presentan en el espacio en donde yo quiero publicar mis resultados, ya sean resultados parciales o totales. Las tablas presentan datos numéricos exactos, cuantitativos, con sus posibles interrelaciones, mientras que los gráficos pueden presentar datos cualitativos con tendencias definidas que marcan las diferencias. Aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo de gráficos que se orienta más a esta parte cualitativa, pudiéramos decir a la aplicación, al manejo, en este caso de un programa que es Duolingo, y otro es resultados en donde vemos los grupos y los niveles de comprensión en inglés. Aquí tenemos otros ejemplos de gráficos, gráficos de barras, este gráfico circular. Y bueno, existen diferentes tipos de ilustraciones, gráficos, diagramas, fotos, dibujos, esquemas, mapas. Y la principal característica de las ilustraciones es que describe o incluye todo tipo de información. La finalidad es que sea claro para el lector y que se reflejen los hallazgos que se presentaron después de la aplicación de los instrumentos. Aclaran conceptos y ofrecen orientación visual, enfatizando la comparación, el cambio o la tendencia. También los resultados mejoran la información del apartado sin reemplazar ni redundar en la información. Ofrecen comparaciones claras y puntuales, incrementos, disminuciones, ausencias, y deben de tener una numeración independiente y cronológica. La introducción a la información de las ilustraciones debe de realizarse con palabras que denoten percepción mental y visual. Y si la figura proviene de algún otro trabajo, se deben de incluir las referencias. Es muy importante si retomamos investigaciones de otros autores o de un trabajo propio que ya ha sido publicado, incluir las referencias correspondientes. En esta parte de los resultados también presentamos resultados en donde están cuestiones numéricas y podemos nosotros decidir, dependiendo de las características de la investigación y de los lineamientos propios de la revista o de la publicación, el redondeo con números en la presentación de resultados. Es decir, el término redondear en matemáticas se refiere a la reducción de cifras manteniendo un valor similar. El resultado no es exacto, pero es manejable. La exactitud óptima de la cifra, número de decimales utilizado, depende de tres factores: el tamaño de la muestra, la amplitud de la variación y la naturaleza del objeto medido.
Si la cifra a la derecha del último número requerido es menor que 5, se deja la cifra precedente sin cambios. Aquí tenemos 2.314 y pudiéramos dejarlo en 2.3. Si la cifra a la derecha del último requerido es mayor a 5, se aumenta la unidad a la cifra precedente, 2.316, 2.32. Si la cifra a la derecha del último número requerido es el 5 seguido de cualquier dígito que no sea 0, se aumenta una unidad al dígito precedente. 10.24, 52, 10.25. Finalmente, si la cifra a la derecha del último número requerido es el 5, pero no está seguido de dígitos o está seguido de 0, se deja la cifra precedente sin cambiar esta. Por ejemplo, 3.1150 a 3.12. Entonces ya hicimos un recorrido sobre los principales elementos a tomar en cuenta en este apartado relacionado con los resultados de una investigación. No sé, doctora Selene, si guste precisar algún aspecto relacionado con la parte de resultados. Y quienes estamos escribiendo un artículo, una ponencia, ¿en qué debemos particularmente de poner atención? Ok, estoy con mi celular porque tengo un problema con el audio de mi computadora, el audio del Zoom, o sea, eso es el problema. Entonces estoy aquí en dos. Gracias, mi doctora. Bueno, pues es que, bueno, ya la doctora presentó la forma en cómo debemos presentar los resultados. Hay criterios específicos para presentar aquellos resultados que provienen, por ejemplo, de una presentación o un esquema, en este caso tablas, gráficos, etcétera, ¿no? Y aquí aparece como en estos ejemplos cómo se pueden representar, ¿no? Si hay cifras, por ejemplo, no sé si va a seguir hablando de resultados, doctora. No, doctora, si gusta usted abordar la parte de la discusión. Claro. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a pasar entonces al apartado de discusión y conclusiones. En algunas ocasiones, algunos autores o en algunas tesis se puede encontrar que el apartado de discusión y conclusiones está en uno solo, pero esto no es así como algo, la verdad absoluta. Nosotros podemos considerar apartar discusión por un lado y después las conclusiones, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es la discusión en este apartado? Creo que este apartado es considerada como esta columna vertebral que puede estar en el artículo o en una investigación, en una tesis de pregrado como de posgrado. Esta es una parte esencial que justifica la investigación, ¿no? Esta parte de la discusión, pues aquí se demuestra el nivel de dominio que un investigador o una egresada, digamos, a partir de la finalización de un trabajo de investigación, pues va, como lo dice, va discutiendo los resultados a partir de los hallazgos encontrados, no solamente en la propia tesis con datos empíricos, sino también con aquel marco teórico o del estado del conocimiento a raíz de otros resultados, como lo vamos a ver ahora. El objetivo general de este apartado es mostrar al lector el significado o la interpretación teórico-práctico de los resultados presentados en la sección anterior, es decir, en estos resultados, ¿no? Aquí realmente vamos a ver esa vinculación de los datos empíricos con la teoría, es decir, esta vinculación teórico-práctico o práctico-teórico, ¿no? De estos resultados. Estas interpretaciones deben aparecer en el mismo orden de los resultados. De las interpretaciones se formula la conclusión que permite responder el objetivo general del trabajo.
Ahorita vamos a ver cómo se hacen las conclusiones. En esta discusión, aquí se observa más como el estilo de explicar más a fondo, el estilo del propio investigador, y que está haciendo como una especie de conversación a través de un análisis de los propios resultados de una investigación con otros autores que han hecho investigaciones respecto a un tema de estudio muy similar a ello, ¿no? Entonces, la interpretación se realiza relacionando los resultados del trabajo con los objetivos de la investigación, con las hipótesis, si es que hay el caso de ser una investigación cuantitativa, o con los supuestos, si es así, o con las preguntas de investigación, y se van comparando con trabajos similares, como ya había comentado, sin ignorar aquellos que sean contradictorios por su planteamiento. Es decir, no quiere decir que la investigación, los resultados encontrados, todo sea así como lo muy positivo, lo mejor que puede suceder, sino que puede haber, digamos, hallazgos que hayan sido contradictorios, incluso con otros hallazgos en otras investigaciones, y esa es la manera de discutir estos resultados. En ese sentido, comúnmente se inicia describiendo los hechos particulares para después establecer generalidad. O sea, los hechos particulares, por ejemplo, de los hallazgos con respecto a variables, si es un tipo de investigación cuantitativa, si son con las categorías, ¿no? Y posteriormente ya se va abriendo, se va ensanchando, digamos, esta discusión. Adelante. La discusión debe de iniciar con una oración que describa los principales hallazgos del estudio. Lo podemos hacer de manera organizada de acuerdo a estos resultados. El poder de análisis y síntesis del autor permitirá identificar el nuevo aporte y su relación con lo conocido hasta el momento. Aquí es donde se va a ver realmente la aportación de la investigación, o en su caso, un nuevo aporte que se va a publicar, que se está escribiendo y que se va a publicar para un tipo de población, digamos, al que está dirigida esa investigación, ¿no? Entonces, es la manera de sintetizarle un artículo de investigación, aunque en las tesis se debe de ampliar. Por otra parte, la discusión no se trata solo de enlistar datos. A veces hemos observado en algunos trabajos que también tanto la discusión como las conclusiones a veces parece como un resumen, que a veces se confunde la discusión y las conclusiones, como una serie de datos a enlistar, ¿no? Pero tampoco aquí debe suceder esto. El autor debe de comparar con los resultados de otros trabajos similares y emitir su propio juicio de valor, es decir, debe profundizar con los datos teóricos y prácticos o empíricos de la propia investigación. Adelante. ¿Es esta? Sí, doctora. Una buena discusión siempre generará nuevas interrogantes para el desarrollo de futuras investigaciones. Recordemos que las investigaciones no son verdades absolutas y que también son como tesis inacabadas, es decir, no termina hasta ahí de analizarse el objeto de estudio o los resultados de ese estudio, porque a partir de ahí se pueden generar otras líneas a futuras investigaciones. La discusión es un apartado para mencionar las limitaciones de estudio y proponer soluciones prácticas. Es decir, hay que ser muy honestos y honestas con respecto a qué aspectos se consideró que se limitó el estudio, pero hay que dar explicaciones concisas del por qué o las razones en las cuales hubo una limitación del estudio. Un ejemplo puede ser el tiempo, o un ejemplo puede ser la condición elegida, que se redujo a una serie de sujetos o un número de sujetos o de una población. Una limitación pueden ser las herramientas, otra limitación puede ser el tiempo, en fin,
se deben de explicar estas limitaciones de estudio y ser muy honestos con a quienes se les va a dar a leer digamos, esta síntesis de la propia investigación y, por supuesto, proponer soluciones prácticas que a futuro den lugar a nuevas investigaciones. Adelante, doctora. Existen 3 modalidades de discusión de resultados. Si se obtienen datos cuantitativos, el modo de discusión será cuantitativo. Si se obtienen datos cualitativos, el modo de discusión será cualitativo. A ver, lo que quiere decir aquí, que existen casos en que se utiliza la combinación de los anteriores. Es como que lo que ahorita la tendencia actual, en el que ya no son suficientes los datos los numéricos muy fríos, sino que también es importante dar una explicación, y esa discusión es muy buena porque se profundiza a manera de una interpretación mucho más rigurosa. Y bueno, aquí está un ejemplo, un recorte de una discusión en donde en el último párrafo, por ejemplo, los hallazgos de investigaciones revisadas muestran que durante la pandemia, las familias fungieron como medios para la comunicación entre los profesores y los estudiantes. Se mencionan ahí los estudios. No obstante, los trabajos no analizan las relaciones entre los actores durante la enseñanza sincrónica. Esto es comprensible porque estas se circunscriben en un ámbito privado y de difícil acceso a la investigación. Es un ejemplo de cómo se van relacionando los resultados de investigaciones anteriores con la propia investigación, y también se van identificando estos abismos, estos vacíos que le permiten dar importancia y relevancia a la investigación que estamos llevando a cabo, y también a la generación de nuevas líneas y de nuevas preguntas para estudios posteriores. Ok. Ahora, adelante, doctora. Exactamente, como, no sé si puede pasar de nuevo el ejemplo. Sí, cómo doctora. está organizada la discusión. Es una síntesis, esto es una síntesis, ¿no? Pero en una discusión, en una tesis, es mucho más amplia. Esta es una síntesis, como por ejemplo para un artículo de investigación. Y por ejemplo, ahí se dijo que el objetivo debe de partir del objetivo de la investigación, si se analizó, si se alcanzó o no se alcanzó, qué limitaciones, qué alcances, etcétera, y a partir de resultados. También es importante que en esta discusión, como ustedes ven, aparece ya el estilo de profundidad del propio investigador, pero también lo sustenta con base a otros documentos o a otros autores, como aparece en el último párrafo, ¿no? Sobre los hallazgos. Gracias. Gracias, doctora. ¿Lo continúo? A ver. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, las conclusiones deben guardar una estrecha relación con los objetivos declarados. O sea, no podemos concluir con algo que nunca se ha trabajado. Es decir, se va a hacer como otro trabajo diferente. Aquí a veces cometemos el error de colocar conclusiones como fragmentando una información que a veces no tiene nada que ver, incluso hasta se puede decir con un ensayo, con un artículo de investigación o con la propia tesis, ¿no? Debe tener una estrecha relación con los objetivos de investigación. Prevalece aquí el criterio del autor, pero sustentado siempre en la discusión. Es decir, ahí en la discusión va a permitir realmente llegar a estas conclusiones, ¿no? Bueno, ahí lo que dijimos, lo que pusimos en esos ejemplos, con base a esta discusión se llega precisamente y se finaliza de manera contundente o no. Por ejemplo, que no se llegó a tal situación, o que, por así decir un tema, la formación docente, pues requiere, por ejemplo, de mejorar estos procesos, pero ya dando como una serie de soluciones o futuras, para futuras investigaciones, ¿no? Como aquí se va como sustentando esto. No es necesario colocar otra vez autores porque son conclusiones. En la discusión sí,
Estas conclusiones son del propio autor, de la tesis o del artículo. Se resaltan las principales aportaciones, ¿no? Con respecto a esos resultados. Se indica, si fuera el caso, los principales vacíos encontrados durante el proceso investigativo y se abren nuevos horizontes de estudio, lo que hace un momento comenté. Y aquí está un ejemplo, doctora, de conclusiones. Sí, en ese trabajo se realizó una visión, vean ustedes, muy sintético. Bueno, por acá nada más un parrafito de las conclusiones. En este trabajo se realizó una revisión sistemática sobre las investigaciones publicadas en torno al uso de las... Esta investigación, si lo observamos, una investigación como del estado del conocimiento, ¿no? Porque habla de las investigaciones publicadas. ¿Y qué es esa investigación? Bueno, a criterio del autor dice que lo que más identifican, y ya va colocando como ciertas categorías, que a lo mejor no consideró, por ejemplo, en el estudio, pero que es algo que identificó de manera muy clara acerca de toda esa búsqueda de información, ¿no? Y las referencias, pues hay que listarlas de manera alfabética, de acuerdo a formatos de referencias bibliográficas, como puede ser el APA, que es la tendencia mayoritaria que nosotros usamos más en ciencias de la educación, pero también eso está a criterio del propio investigador, que puede utilizar otro tipo de referenciación, ¿no? Pero sí tiene que haber un orden alfabético utilizadas en el estudio y proporciona la información necesaria para que el lector las pueda encontrar. Por ejemplo, si me interesa un autor o darle seguimiento a ciertos autores, pues me voy a la parte de referencias bibliográficas y a partir de ahí, como lector, puedo dar seguimiento a esta temática. Por supuesto, nunca olvidar que las citas, todo lo que se cita debe ser referenciado, debe aparecer al final en las referencias bibliográficas y todo lo que aparezca en las referencias bibliográficas debe estar citado, es decir, debe de estar colocado en el documento, el autor tal debe aparecer en el documento citado y en las referencias bibliográficas. Y es recomendar usar únicamente la bibliografía pertinente y fiable para la guía de conocimiento, lo que decía hace un momento. Y aquí está un ejemplo. Con una sangría tipo francesa, como ustedes ven, donde al principio aparece la sangría, donde, ¿cómo es? El formato de la sangría, el formato de sangría se llama francesa, tipo francesa, y eso rápidamente lo da un sistema como el Word, ¿no? En este caso el Google Word Doc, perdón. ¿No? Entonces es muy fácil de hacerlo, no tiene ninguna ciencia, sin embargo sí hay que ver cómo hay que referir esta bibliografía con base a un formato específico como el APA, por ejemplo. Y aquí también, doctora, sería importante que nos fijáramos de manera muy, muy puntual en los lineamientos que solicita la revista en la cual queremos publicar o el Congreso, porque a veces dice formato APA y cuando vemos los lineamientos hacen algunos ajustes o algunas cuestiones que trabaja la revista, entonces revisar de manera muy, muy puntual cómo nos solicitan estas referencias. Sí, porque a veces hay revistas como que no están tan actualizadas, yo lo he visto, unas te piden encima y otras se quedan así como muy atrasadas con la sexta, ¿no? O te lo cambian completamente, a veces me ha pasado que yo mando y cuando hacen por ejemplo, dice, está bien, te dice, y resulta que no estuvo bien, ellos te lo acomodan, pero eso ya depende, incluso hasta te lo pueden rechazar. Exacto. Ajá. Muchísimas gracias, doctora. Pues será nuestra participación en relación al cierre del artículo que corresponde a los resultados, a la discusión, a las conclusiones y finalmente a las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por su Muchas gracias. Y que participación. los estudiantes, yo esperaba contar con más estudiantes aquí porque pensé que era un taller para estudiantes. Creo que nada más estaba Patricia Daniela Flores Muedano, no sé si es una alumna. Pues le agradezco Una mucho. Sí, es alumna correcto. muy brillante, a la cual yo le doy clase, doctora. Esta participación. Bienvenida, Pati. Y ojalá Gracias. tomen en serio este tipo de talleres, doctor Javier, porque realmente es para beneficio de ellos. Muchas gracias, al contrario a ustedes, doctoras. Lo que pasa es que tenemos participación, sobre todo de manera asíncrona. Entonces, muchos de nuestros participantes la van a ver diferida. Entonces, estamos haciendo la grabación de la sesión, la vamos a subir al canal de YouTube oficial y se comparte vía las redes, en este caso, decíamos, del canal de YouTube de la licenciatura. Y Luego nos comparte también. Claro que sí, con mucho gusto les comparto los enlaces de todas las grabaciones que hemos llevado hasta ahora, y pues con esto estaríamos justamente cerrando nuestro ciclo de conferencias taller de lo que es el primer taller de producción científica de la comunidad de la licenciatura en Ciencias de la Educación 2022, con miras a promover justamente la participación en nuestros seminarios y o congresos. Justamente como se queda grabado, pues la idea es que se convierta en una evidencia que también, un material más bien, que les pueda ayudar y pueda contribuir no solo a participar en nuestros seminarios, sino también en otros espacios. Agradezco Por mucho el ejemplo, hecho. para el examen Excel, esto sirve mucho. Sí. Para la preparación del examen Excel. Para algún otro congreso, otro evento, incluso pensar en la participación, ¿por qué no en algún artículo? La verdad es que sí ha sido muy productivo y afortunadamente, bueno, tenemos justamente ya las posibilidades de tener evidencias de estos apoyos que podemos irles dando a los alumnos, y yo les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación para participar en esta, decíamos, en esta última sesión del primer taller de producción científica de la comunidad LCE, y pues estaríamos cerrando con ello. Subimos la grabación, compartimos con mucho gusto los enlaces y pues quedamos a la orden para continuar, y quedan pendientes también el envío de las constancias. Con esto ya cerramos todo el ciclo y estaremos haciendo el envío de las constancias correspondientes como ponentes en su caso y de asistentes para quienes se inscribieron formalmente y a quienes se ha compartido justamente los enlaces de grabación para que los puedan consultar no solo una vez, sino incluso a lo mejor son materiales de consulta recurrentes que les pueden ser muy útiles, porque la verdad es que sí, a lo largo de la explicación, ahorita pues no hubo pausas por alguna duda o espacios para alguna inquietud, pero estoy seguro que saldrán en el momento de la marcha de estar trabajando, y tener la posibilidad de poder hacer una pausa al video para regresarse, revisar lo que recomendaban ustedes, es como muy, muy importante. Entonces, seguramente es un material que poco a poco irá trascendiendo como material didáctico que se utilice dentro de nuestros espacios o más allá de ello, ¿no? Muchas felicidades, muchas gracias. No, gracias a usted, bueno, y a la doctora Lupita, muchas gracias. Pues aquí ya cumplimos. Sí, y muy bien, de manera excelente, muchas gracias, muy amables. Estaremos haciendo la edición correspondiente también para ponerle al principio del video la portadita que integramos en todos los videos y lo subimos, y yo creo que ya mañana ya estará listo y disponible para que lo puedan revisar, y les compartimos con mucho gusto los enlaces de todas las sesiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias.